PlayStation 5 desde su lanzamiento ha tenido muy buen catálogo desde juegos propios hasta de otras compañías. En este vídeo te traigo los 20 mejores juegos de PlayStation 5 de 2024 con títulos que quizás no conozcas. Y empezando fuerte con Inotria, este Soul-like tiene un apartado visual increíble que captura la esencia del folclore italiano mezclando belleza y oscuridad de manera fascinante. El juego se centra en el uso de las máscaras de enemigos derrotados, cambiando el estilo de juego según sus puntos fuertes y debilidades, lo que añade una capa de estrategia dinámica. Además, un árbol de talentos que te permitirá crear combinaciones poderosas que se adapten a tu estilo de juego, con un sistema de combate que incluye parries y esquivas muy satisfactorio. Aunque sale el 19 de septiembre, es un juego que sin duda merece la pena la espera. Me sorprende la poca publicidad que le han dado a Vanishers Ghost of New Eden, con lo bueno que es. Aquí manejarás a dos personajes en un juego de acción, con una narrativa que combina lo emocional y lo sobrenatural, donde tus decisiones tendrán consecuencias dramáticas. Deberás elegir entre cumplir el juramento hacia los vivos o salvar a tu compañera fallecida, lo que añade un dilema moral intenso. Con paisajes increíbles y un sistema de combate bien equilibrado, ha recibido críticas muy positivas de la prensa y de los jugadores. Animal Well es un juego muy sencillo pero fascinante, en el que tendrás que recorrer un laberinto interconectado lleno de secretos, donde la exploración se convierte en su propio desafío. Encontrarás objetos que manipulan el entorno y criaturas que, aunque parecen bonitas, esconden un lado perturbador. Deberás encender velas para protegerte de la oscuridad y recorrer el mapa a tu ritmo, ya que no hay orden establecido, lo que lo convierte en una experiencia única. El juego cuenta con críticas extremadamente positivas en todas las plataformas. Nobody Wants to Die es un juego ambientado en una Nueva York distópica 300 años en el futuro, donde juegas como un detective inmortal que investiga a un asesino en serie decidió acabar con la élite de la ciudad. Además de la intriga, el juego plantea dilemas morales sobre la justicia, poder o la propia inmortalidad, con mecánicas innovadoras para resolver casos y gráficos impresionantes. Es un título que no te puedes perder. Prince of Persia: The Last Crown marca el regreso de uno de los héroes más icónicos de Ubisoft. Este juego de plataformas está lleno de acción y aventuras, donde manipularás el espacio y el tiempo, en un homenaje a la mitología persa. Utiliza habilidades que irás desbloqueando en este Metroidvania para superar obstáculos y luchar contra jefes impresionantes, con una estética y diseño de niveles que recuerdan a la era dorada de los juegos de plataformas. Es sin duda el mejor juego Ubisoft de este año. Like a Dragon Infinity Wealth, la saga Yakuza se ha vuelto cada vez más loca y divertida, y esta nueva entrega es una prueba de ello. La aventura abarca todo el Pacífico, desde Japón hasta Hawái, uniendo a dos de los personajes más icónicos, Ichiban y Kiryu. El nuevo sistema de combate, junto con los minijuegos adictivos, garantizan horas de entretenimiento, y por supuesto no puede faltar el famoso Baka Mitai en el karaoke. Si te gustan los juegos de miedo, los creadores de Man of Medan han lanzado The Casting of Frankenstone, donde la sombra de este personaje se cierne sobre Cedar Hills, un pueblo atormentado por su oscuro pasado y los secretos que guarda. Manejando a un grupo de adolescentes, deberás desentrañar la historia de Frankenstone en una narrativa de terror interactivo en la que las decisiones afectarán al destino de los personajes. Al igual que en anteriores títulos del estudio, el suspense y la toma de decisiones son claves. Si te suena el personaje, está basado en uno de los personajes de Dead by Daylight. Obviamente tengo que mencionar los exclusivos de este año en la plataforma, que son auténticos jugazos, como Stellar Blade, Helldivers 2, Final Fantasy VII Rebirth y Astrobot. Este último ha sido una grata sorpresa por su increíble diseño de niveles y su capacidad de apelar a la nostalgia de los jugadores más veteranos. Es un gran plataformas para todas las edades, con críticas muy positivas. Unicorn Overlord es un juego de estrategia por turnos que para los fanáticos de Fire Emblem será muy familiar, con batallas a gran escala llenas de estrategia y emoción. Liderarás a tus aliados en una guerra para recuperar el reino del Imperio Zenoiran. La narrativa, aunque clásica en su esencia, está llena de giros y personajes bien desarrollados. Un título imprescindible para los amantes de RPG de estrategia.
Kinatsugami ofrece una mezcla muy interesante entre Tower Defense y Hack and Slash, donde lucharás contra demonios invasores en distintos escenarios. Tendrás que liberar aldeanos que te ayuden en combate e guiar a una maga para sanar la zona. La combinación de acción frenética y planificación estrategia lo convierten en un reto único. Es un juego entretenido que en dificultades altas pondrán a prueba tanto tu ingenio como tus reflejos. Hay demo disponible, así que te recomiendo probarlo. Grounded ha llegado recientemente al catálogo de PlayStation, trayendo una aventura que recuerda a Cariño encogido a los niños, pero con un giro de supervivencia. La escala de los escenarios donde lo cotidiano se vuelve inmenso, y es uno de sus grandes atractivos. Deberás recolectar materiales, enfrentarte a insectos gigantes y descubrir los misterios de tu jardín, mientras intentas regresar a tu tamaño normal. Sunland es el último juego y un homenaje al maestro Akira Toriyama. Es un RPG de acción y aventuras en el que controlarás al príncipe de los demonios mientras exploras las tierras de Sunland, con el estilo visual muy característico de Toriyama. La combinación de exploración con combates dinámicos lo convierten en una joya. Un título con críticas muy positivas que no te puedes perder. Y ahora algunos de los juegos que llegarán próximamente al catálogo de PlayStation 5 y que definitivamente no te puedes perder. Empezando por el juego de peleas más esperado, Sparking Zero, el renombrado Budokai Tenkaichi 4. Con una enorme lista de personajes y transformaciones, este título te permitirá revivir las diferentes sagas o luchar contra amigos en línea. La nostalgia y la adrenalina están garantizadas. Sale el 11 de octubre, así que la espera será corta. Y justo en el momento que saco este vídeo y lo estaréis viendo en pantalla, acaba de incluir la saga de GT para este título. Si eres fan del anime y de la saga Persona, seguramente ya tienes en tu lista Metaphor. Este RPG por turnos viajarás a un mundo de fantasía para romper la maldición de un príncipe. La mezcla entre exploración de mazmorras y la mejora de tus relaciones con los personajes durante la noche le da un toque muy especial. También sale el 11 de octubre. Neva es el nuevo juego de los creadores de Gris, un título visualmente impresionante que probablemente nos ofrece una historia muy emotiva. La protagonista viaja acompañada de un lobo, en un mundo en decadencia, donde la historia se cuenta a través de los personajes y las emociones. La tragedia parece inevitable y yo creo que uno de los dos personajes no acabará muy bien, ya que encima es un indie. Aún no tiene fecha de lanzamiento, pero esperemos que sea pronto. No Rest for the Wicked ya está disponible en acceso anticipado en PC, pero se lanzará para PlayStation cuando esté en versión completa. Desarrollado por los creadores de Ori, este título mezcla la oscuridad de Dark Souls con un combate exigente, con diferentes armas y habilidades además de unos gráficos impresionantes. Es uno de los juegos más esperados en su lanzamiento final. Forever Skies parece un Subnautica en el cielo, pero ofrece mucho más. La atmósfera opresiva de los escenarios contaminados añade un nivel de tensión y urgencia que es difícil de ignorar. Como en todo juego de supervivencia, mejorar tu nave y explorar en busca de recursos será la clave. Aún no ha salido en consolas, pero promete ser un éxito. Little Devil Inside es un juego de aventuras y acción que se puede jugar en solitario o en cooperativo, ambientado en un mundo inspirado en los 90. Mezcla la caza de monstruos con una gran dosis de exploración en un universo rico en biomas. Aún sin fecha oficial, se espera que salga en 2024. Si seguiste los eventos de videojuegos, seguramente te llamó la atención Tower of Asgaba, un sandbox de mundo abierto donde podrás explorar, construir y restaurar el mundo devastado. El nivel de libertad y creatividad que promete es impresionante. Aunque no tiene fecha confirmada, es uno de los juegos más esperados para 2024 o quizás 2025. La temática asiática sigue en auge, primero con Black Myth Wukong y ahora con Phantom Blade Zero, que promete una aventura hack and slash de lo más impresionante. Sus combates rápidos y su ambientación única lo hacen destacar. Aún no tiene fecha confirmada, pero es un título que genera muchas expectativas.
Pragmata es un juego que yo sinceramente lo había olvidado, y este juego de Capcom, con una ambientación en un futuro distópico en la luna, con una historia intrigante, lo hacen muy interesante. El misterio alrededor de la relación entre el soldado y la niña añaden un componente emocional que podría sorprender. Todavía se están esperando más detalles de este juego porque no se sabe nada sobre él, pero estará disponible para PlayStation 5. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo dejar un buen like y suscríbete para no perderte nada del contenido.